La noche en el Santiago Bernabéu comenzó con dudas. Muchos aficionados del Real Madrid estaban preocupados tras los resultados irregulares de las últimas semanas. Por otro lado, estaba el poderoso Manchester City de Pep Guardiola, un equipo conocido por dominar la posesión y controlar por completo el ritmo de los partidos. Pero nadie esperaba lo que sucedió en los primeros 45 minutos. En una exhibición absolutamente demoledora, Federico Valverde marcó 3 goles y destrozó por completo el plan táctico del City, dándole al Real Madrid una victoria por 3-0 que podría definir la eliminatoria de la Champions League. Bienvenidos a Lupa Merengue, el canal donde analizamos a fondo cada detalle del Real Madrid. Hoy entenderemos cómo el Real Madrid logró dominar a uno de los equipos más fuertes de Europa incluso con menos posesión. La victoria por 3-0 sobre el Manchester City en el Santiago Bernabéu no fue solo un gran resultado, fue una demostración de inteligencia táctica, disciplina defensiva y eficacia ofensiva. Si bien el City controló el balón durante gran parte del partido, el Madrid fue mucho más peligroso en los momentos decisivos, convirtiendo pocas oportunidades en goles que cambiaron por completo la dinámica de la eliminatoria. El primer golpe llegó en el minuto 19 y reveló con precisión el plan del Real Madrid para el partido. El Manchester City mantuvo su característica posesión del balón, intentando controlar el juego con pases cortos y movimiento constante. Sin embargo, el Madrid estaba preparado. En un momento de recuperación de balón en el centro del campo, el equipo español lanzó un contraataque rápido y vertical. El balón llegó a Federico Valverde, quien atacó el espacio con enorme velocidad y remató con precisión para batir al portero del City. Este gol no solo adelantó al Madrid en el marcador, sino que cambió por completo el estado de ánimo del partido. Apenas unos minutos después, el Real Madrid volvió al ataque con la misma fórmula que ya le había causado problemas al City. El equipo inglés continuó dominando la posesión, pero su línea defensiva estaba demasiado adelantada, dejando espacios a la espalda de los defensas. Fue precisamente este espacio el que el Madrid volvió a explotar. Tras un pase filtrado de Vinicius Jr., Valverde apareció desmarcado para rematar con la zurda, ampliando el marcador a 2-0. En ese momento, se hizo evidente que el City tenía enormes dificultades para controlar la velocidad de las transiciones ofensivas del Real Madrid. Al final de la primera mitad, llegó el momento que convertiría este partido en una noche histórica en el Bernabéu. En el minuto 42, el Madrid recuperó el balón y lanzó otro ataque veloz. Brahim Díaz encontró a Valverde en una posición privilegiada dentro del área, y el uruguayo ejecutó una volea espectacular que superó por completo la defensa del Manchester City. Fue el tercer gol del Real Madrid y el hat-trick de Federico Valverde, algo muy poco común para un jugador de sus características en un partido de Champions League. Lo más curioso de ese partido es que el Manchester City terminó el encuentro con más posesión. Mientras que el City controló alrededor del 58% del tiempo con el balón, el Real Madrid solo tuvo el 42%. Sin embargo, esta estadística revela exactamente la estrategia del Madrid. En lugar de disputar la posesión, el equipo español prefirió defender con organización y atacar con velocidad cada vez que recuperaba el balón. Este planteamiento les permitió neutralizar el estilo de juego del City y aprovechar las debilidades defensivas creadas por la línea defensiva alta del equipo inglés. Esta victoria por 3-0 coloca al Real Madrid en una posición muy cómoda para el partido de vuelta. En competiciones eliminatorias como la Champions League, una ventaja de 3 goles en la ida suele ser decisiva. Además del impacto en el marcador global, también hay un factor psicológico importante. El Manchester City ahora tendrá que atacar desde el inicio del partido de vuelta, lo que podría abrir aún más espacios para los rápidos contraataques del Real Madrid. El gran protagonista de esa noche fue, sin duda, Federico Valverde. Su hat-trick no solo aseguró la victoria del Real Madrid, sino que también demostró su creciente importancia dentro del equipo. En un partido contra uno de los equipos más fuertes de Europa, demostró capacidad de liderazgo, inteligencia táctica y eficacia en la definición. Si el Madrid sigue jugando con esta disciplina y aprovechando sus oportunidades de la misma manera, las posibilidades de avanzar a cuartos de final de la Champions League son altísimas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Podrá el Manchester City reaccionar en el partido de vuelta o el Real Madrid ya tiene un pie en los cuartos de final de la Champions League? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustan los análisis detallados del Real Madrid, suscríbete al canal Lupa Merengue para no perderte ningún vídeo.